Fajatingo, ya quiero ver la extremidad superior. Mita, pensé que no ibas a venir a la cara medial. Esta es la que está mirando al peroné, es la cara lateral. Y la que está acá atrás va a ser la cara posterior. Va a tener tres bordes. Este borde, que lo vemos aquí, todo eso que estoy pintando con mi marcador, corresponde al borde anterior, más conocido como la cresta tibial. Todo eso es el borde anterior o cresta tibial. Ok, hacia afuera, mirando al peroné, vamos a tener este borde, que sería el borde lateral o borde interóseo. Y hacia adentro vamos a tener al borde medial. Entonces, ¿qué borde sería este? Que se está mirando hacia adentro, borde medial. Este sería el borde lateral, ¿no? Que se articula así, mirando al peroné. Vemos que entre la tibia y el peroné hay un espacio. ¿Cómo se llamaría este espacio? Este espacio se llama espacio interóseo de la pierna. En este caso sería este, ¿no? Este espacio interóseo de la pierna va a estar ocupado por una lámina tendinosa, que sería la membrana interósea de la pierna. ¿Ok? Las caras generalmente prestan inserción a músculos. La cara medial de la tibia, si la vemos de lado, esta carita medial es subcutánea. ¿Qué quiere decir? Que no se va a insertar ningún músculo y va a estar en relación con la piel, que es la parte interna de la pierna. Pero en el tercio superior, en este segmento, se van a insertar tres tendones que forman la pata de ganso. ¿Ustedes han visto alguna vez una pata de un ganso? ¿Nunca? Yo tampoco, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser esos tendones que forman la pata de ganso? Aquí vamos a tener al tendón del músculo sartorio. Aquí vamos a tener al tendón del músculo grácil o recto interno. Y aquí vamos a tener al tendón del músculo semitendinoso. Entonces, estos forman como si fuera la pata de un ganso. Eso se llama la pata de ganso. Pregunta de examen: ¿dónde se insertan los tendones de la pata de ganso? ¿Qué cara es esta? ¿Medial o lateral? Lateral. No, medial. Ah, medial. En el tercio superior de la cara medial de la tibia. ¿Ya? Recordemos entonces. ¿Cómo estamos? ¿Qué tendones forman la pata de ganso? Vamos, ¿qué tendones? El tendón del músculo sartorio, del músculo semitendinoso y el tendón del músculo grácil, más conocido como recto interno. ¿Ok? Esos tendones forman la pata de ganso. ¿Dónde se inserta la pata de ganso? Tercio superior de la cara medial de la tibia. Nada más tenemos en esta cara medial. ¿Cómo vamos a saber si yo pongo una tibia así? ¿Cómo voy a saber yo si es su cara medial o su cara lateral? Se van a ubicar por este saliente, que es el maleolo tibial, que corresponde al maleolo interno del tobillo. A ver, ay, me voy a levantar mi pie. Pero la parte interna del pie, no este es su pie. La parte interna del tobillo tiene una eminencia, ¿no? Eso se llama maleolo interno del tobillo. Y tiene también una eminencia en la parte lateral, que es el maleolo externo del tobillo. Entonces, el maleolo interno del tobillo está formado por esta saliente de la tibia, ¿no? Entonces, todo lo que está en relación con eso va a estar hacia adentro, entonces va a ser medial. Por lo tanto, esta va a ser la cara medial. Vemos, acá está el maleolo, esta sería la cara medial. Cara lateral. ¿Qué músculo se va a insertar en la cara lateral de la tibia? Se va a insertar el músculo tibial anterior. ¿Qué músculo? tibial anterior. La cara posterior. Vamos a ver que aquí en la cara posterior de la tibia vamos a encontrar esta línea oblicua. ¿La vemos acá? ¿La ven ahí esa línea? Esa línea se llama la línea oblicua o línea del sóleo. ¿Qué se llama? Oblicua o línea del sóleo. Si se llama línea del sóleo, ¿qué músculo se va a insertar? El músculo sóleo. El mismo nombre que cubre la parte posterior de la pierna. Por arriba
de la línea del sóleo, yo voy a observar una superficie triangular, ahí donde está mi marcador, ¿lo ven? Esta superficie triangular corresponde a la inserción de un músculo. ¿Qué músculo se va a insertar aquí? Se va a insertar el músculo popliteo. ¿Ya? ¿Qué músculo? Popliteo. Hacia abajo se va a insertar el músculo tibial posterior y el flexor largo de los dedos. ¿Ok? ¿Qué músculos se insertan acá abajo? Tibial posterior y flexor largo de los dedos, músculo popliteo y músculo sóleo, justo en la línea. Nada más. Vamos a la extremidad superior o epífisis proximal de la tibia. ¿Qué veo en esta extremidad superior? Yo veo dos salientes, ¿no? Un saliente medial y un saliente lateral. Estos se llaman los cóndilos de la tibia. Si está hacia afuera, esto va a ser el cóndilo, perdón, hacia adentro va a ser el cóndilo medial, hacia afuera va a ser el cóndilo lateral. Entonces, básicamente, la extremidad superior está formada por esos dos cóndilos. Estos dos cóndilos van a estar separados en la parte media por esta saliente que se llama la espina o eminencia de la tibia. Esta eminencia de la tibia está formada por dos tubérculos, el tubérculo lateral y el tubérculo medial. La cara superior de los cóndilos de la tibia representa la superficie articular. Estos se llaman cavidades glenoideas. Cavidad glenoidea medial y cavidad glenoidea lateral. Estas cavidades glenoideas también se llaman platillo tibial. ¿Por qué está llegando a esta hora, chicas? ¿Cómo se idea o platillo tibial? ¿Con qué se va a articular esto? Se va a articular con los cóndilos del fémur. ¿Y cómo se va a llamar esta articulación? Se va a llamar femorotibial. ¿Qué tipo de articulación? Es una doble condilia, movimiento de flexión y extensión de la pierna sobre el muslo y ligero movimiento de rotación medial y rotación lateral. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, la rodilla, ¿qué es esto? La articulación de la rodilla está formada por dos articulaciones. La articulación femorotibial, que es una doble condilia, y la articulación femoropatelar, que es la articulación del fémur con la rótula. Entonces, estas dos articulaciones forman la articulación de la rodilla. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué dijimos que se llamaba esto? Este saliente. Espina de la tibia o espina tibial. Tiene dos tubérculos. El tubérculo lateral y el tubérculo medial. Entonces esta zona media es una superficie no articular. Hacia adelante vamos a tener el área intercondilia anterior y el área intercondilia posterior o el área preespinal y el área postespinal. ¿Qué se va a insertar aquí en el área intercondilia anterior? Un ligamento. ¿Qué ligamento? El ligamento cruzado anterior. Y en el área condilia posterior se va a insertar el ligamento cruzado posterior. ¿Por qué se llaman así? Porque estos ligamentos se van a entrecruzar para terminar de insertarse en la fosa intercondilia del fémur. Entonces estos ligamentos van a venir aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los futbolistas que generalmente flexionan y hacen movimientos de rotación medial y lateral? Estos ligamentos cruzados tienden a romperse, ¿no? Cuando hay un movimiento excesivo o exagerado en la rodilla. ¿Ok? ¿Qué más? La cara anterior de la extremidad superior va a presentar este tubérculo. ¿Cómo se va a llamar este tubérculo? Si el hueso se llama tibia, tubérculo tibial, y si está hacia adelante, tubérculo tibial anterior. ¿Qué se va a insertar en este tubérculo tibial anterior? Dijimos que músculo cubría, ¿cómo se llama el músculo que cubre la parte anterior del muslo? El cuádriceps femoral, ¿no ven? Este cuádriceps femoral hacia abajo va a tener un tendón que va a cubrir toda la articulación de la rodilla y va a terminar en la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Cómo se llamaba ese ligamento? Ligamento del cuádriceps o ligamento rotuliano. ¿Qué se llama? Ligamento del cuádriceps o ligamento rotuliano. Entonces, el ligamento del cuádriceps es la expansión del músculo cuádriceps femoral, ¿no? Y termina insertándose en este tubérculo. ¿Cómo se llamaba este tubérculo? Tubérculo tibial anterior. Tubérculo tibial anterior. Entonces se le preguntó en su examen ¿qué se inserta en el tubérculo tibial anterior? El ligamento rotuliano o ligamento o tendón del cuádriceps. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos con el epicóndilo medial.
Entonces, acá tenemos el epicóndilo medial, ¿no? Posteriormente, en la cara posterior del epicóndilo se va a insertar el músculo semimembranoso. Epicóndilo lateral. Vemos que aquí tiene una pequeña carilla articular, ¿no? Que se va a articular ¿con quién? Con la cabeza del peroné. Y va a formar esta articulación. ¿Cómo se va a llamar esta articulación? Tibio, peroneo, proximal. El peroné y la tibia van a estar unidos por medio de dos articulaciones. La articulación tibio-peroneo proximal, que es esta, y la articulación tibio-peroneo distal. La articulación tibio-peroneo proximal y la articulación tibio-peroneo distal. ¿Ok? ¿Qué más? Cara anterior del epicóndilo lateral. Veo que aquí, donde está mi hermoso dedo, mentira, aquí, hay un tubérculo. Ese se llama el tubérculo tibial lateral. Este es el tubérculo tibial anterior. Entonces, ¿dónde estará el tubérculo lateral tibial? Aquí. Más conocido como tubérculo de hierro. ¿Cómo se llama? ¿Qué se va a insertar en el tubérculo de Yerby, mamita? ¿Cómo se llamaba este músculo que venía desde la espina ilíaca anterior superior? Cubre la parte lateral del muslo y también el tubérculo de Yerby. Tiene dos fascículos, dos porciones. Tiene una porción carnosa y una porción tendinosa. ¿No? Tiene una porción tendinosa y una porción muscular. ¿Cómo se llama ese músculo? Se llama tensor. ¿Qué se llama? Tensor de la fascia lata. Ok, entonces este músculo tensor de la fascia lata para aquí arriba va a tener su origen en la espina ilíaca antero superior. Y acá abajo, esta lámina tendinosa recibe un nombre específico. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar, ¿qué se va a llamar? Cintilla iliotibial. ¿Ya? Esa es la cintilla iliotibial. Entonces, esta lámina tendinosa va a terminar insertándose aquí en el tubérculo de Yerby. Entonces, aquí se va a insertar la cintilla iliotibial. Es esto, ¿no? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué es la cintilla iliotibial? ¿Qué es? Es la porción tendinosa del músculo tensor de la fascia lata. Recordemos que tiene dos partes, ¿no? Una porción muscular y una porción tendinosa. ¿Entendieron? ¿Qué más se va a insertar ahí? Aquí venía un músculo en la parte lateral, que era el tibial anterior. Entonces los fascículos superiores del tibial anterior van a venir a insertarse aquí en el tubérculo de Yerby. Nada más del extremo superior, vamos al extremo inferior. Vemos que la superficie más voluminosa tiene forma de un prisma cuadrangular. Entonces va a presentar una cara medial, una cara lateral, una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior. La cara lateral vemos que sale esta eminencia. ¿Cómo se llamaría esto? El maleolo tibial. Y corresponde al maleolo interno del tobillo, esa superficie que sobresale en la parte interna del tobillo. Entonces el maleolo tibial. La cara lateral vamos a ver que ofrece una superficie articular. Esta es la carilla articular del peroné. ¿Por qué? Porque se va a articular con el extremo inferior del peroné, ¿no? Chiquitito, ¿no? Aquí. ¿Y cómo se va a llamar esa articulación? Esa articulación se va a llamar tibio-peroneo distal. ¿Okay? Este maleolo, por su cara lateral, en su parte externa de este maleolo, va a presentar igual una superficie, una carilla articular, que es la carilla astragalina. ¿Qué hueso es este? Este es el astrágalo, ¿no? Entonces, este maleolo, por su cara medial, se está articulando con el astrágalo. Va a formar parte de la articulación del tobillo. La articulación del tobillo, que lo vemos acá, está formado por la articulación tibio-peroneo distal con el astrágalo. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta articulación que une el miembro, que une la pierna al tobillo? Se va a llamar articulación talocrural. ¿Cómo se llama? Talocrural.
voy a escribir para que se lo aprendan, ¿no? La articulación talocrural. ¿Y cómo está formada esa articulación? Articulación tibio-peroneo distal y el astrago. ¿Okay? Vamos a ver. Entonces, la cara inferior del extremo inferior de la tibia se va a articular con este segmento del astrágalo que se llama la garganta astragalina, ¿no? Y forma también parte de la articulación talocrural. ¿Qué más? Nada más. Vamos con el peroné. El peroné es un hueso un poco más complicado. ¿Por qué? Porque no tiene las superficies de su cara bien definidas, como acá tenemos cara lateral, medial y posterior. Este hueso es como si lo hubiesen contorneado así, entonces tiene muchas torsiones en su diáfisis, en su cuerpo. Va a presentar una extremidad superior, llamada cabeza del peroné, y una extremidad inferior formada por el maleolo del peroné. Entonces esto se llama cuerpo. ¿Cómo voy a distinguir? Usted puede distinguir el maleolo del peroné con la cabeza del peroné o no. Se distingue, ¿no? Esta superficie es más aplanada. Si yo comparo con la cabeza del peroné, esto tiene forma triangular y se caracteriza porque presenta un vértice o una punta llamada la apófisis estiloides del peroné. Por ejemplo, acá se nota mejor, ¿lo ven? Y es triangular, si ustedes se dan cuenta, tiene forma triangular. En cambio, esto es más aplanado, es casi plano, ¿no? Ya, entonces vamos a estudiar el cuerpo. Todo esto es el cuerpo o diáfisis del peroné. Presenta igual tres caras. La cara que mira hacia afuera va a ser la cara lateral. En este caso, esta sería su cara lateral del peroné. La cara que mira hacia adentro, hacia el espacio, se va a llamar la cara medial. Y la cara que mira hacia atrás, todo esto va a ser su cara posterior. Okay. Posterior va a tener, ¿cómo vamos a reconocer? Vamos a buscar en la cara posterior el agujero nutricio del hueso. No, si yo observo por aquí no veo nada, ¿entendés? Porque ya este hueso está desgastado, pero sí lo encuentro. ¿Lo ven ahí? Ese agujerito está remarcado. Vamos a buscarlo acá en la cara posterior. Agujero nutricio del hueso. Pasa la arteria nutricia, la vena nutricia y el nervio nutricio. ¿Ya? Listo, eso se va a encontrar, no sé si se ve ahí en la cara posterior. Vamos entonces. La cara lateral del peroné va a prestar inserción a dos músculos que tienen el mismo nombre. El músculo peroneo lateral largo y hacia abajo el músculo peroneo lateral corto. Entonces todo esto está ocupado por el músculo peroneo lateral largo y esto por el músculo peroneo lateral corto. ¿No? Sus tendones pasan posterior, ¿no? Van a terminar en el metatarso. Listo. Cara medial. La cara medial es un poco compleja. Si ustedes ven, acá tiene como una cavidad, ¿no? Va a estar separada por este borde que se llama borde interóseo del peroné. Si yo lo coloco aquí, el borde interóseo sería este. En realidad este borde interóseo. Lo voy a pintar de azul. Borde interóseo o borde medial va hacia adentro, ¿no? Entre estos dos espacios se va a fijar la membrana interósea de la pierna, que es una lámina tendinosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este borde interóseo va a dividir a la cara medial en dos segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. En el segmento anterior, de arriba hacia abajo, se van a insertar los músculos extensores. El extensor común de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el peroneo anterior. Entonces vamos a ver aquí, este sería el segmento anterior de la cara medial, ¿no? Todo eso es el segmento anterior. Entonces aquí viene el músculo extensor largo del extensor común de los dedos. Ese músculo baja hasta abajo y se divide en 3 o en 4 fascículos tendinosos para los 4 últimos dedos. Aquí abajito va a venir el extensor del dedo gordo. Ese viene directo y se dirige hacia la falange distal del dedo gordo. Y acá en el segmento inferior no es tan constante, se inserta el músculo o se origina el músculo
peroneo anterior. Recordemos, en la cara lateral están los peroneos laterales, peroneo lateral largo, peroneo lateral corto. En el segmento anterior de la cara medial y aquí abajo está el peroneo anterior. ¿Ok? Y en el segmento posterior de esta cara medial, ¿qué se va a insertar en ese segmento posterior? Se va a insertar el músculo tibial posterior. Ahora su carita posterior de este músculo va a prestar inserción al músculo flexor largo del dedo gordo. Nada más. Vamos con la cabeza, perdón, acá está la cabeza. Entonces la cabeza dijimos que tenía forma triangular, ¿no? Sí viene, ¿no? Entonces la cabeza del peroné me perturba. Entonces la base de la cabeza del peroné va a tener 3 segmentos: la carilla articular, el vértice o apófisis estiloides y el cuello. ¿Cuántas partes tiene? Vértice o apófisis estiloides, la carilla articular y el cuello. Todo eso es la cabeza. ¿Okay? Entonces la carilla articular se va a articular ¿con quién? Se va a articular con la cara posterior del cóndilo lateral. ¿Cómo se llamaba esa articulación? Peroneo, tibio peroneo proximal. Ahora, en el vértice de este músculo, de este segmento, se va a insertar el músculo bíceps antemoral. Y por el cuello va a pasar un nervio, nervio peroneo común. Peroneo común, nada más. El extremo inferior, la cara medial del maleolo, va a tener 2 superficies articulares, si se dan cuenta. Una superficie articular superior y una superficie articular inferior. Esta carilla articular superior se va a articular con el extremo inferior de la tibia. Ahí. Y la carilla articular inferior se va a articular con el astrágalo, ¿no? Entonces esta articulación del tobillo, ¿cómo se llama? Articulación talo-crural. Nada más. Entonces vamos a ver todos esos músculos, vamos a verlo en el cadáver, todos esos músculos que hemos descrito, ¿ya?